Me ibas a decir algo, sí. No, 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 que cuando usted determinó bueno, que empiecen a hacer el trabajo, lo hicieron ahí en el aula. Claro, en el aula. Por eso, en el aula, y yo no sé si ustedes necesitan, por el tema de la virtualidad ahora, que prácticamente todo pasó a virtual por las condiciones que estamos viviendo, si a vos necesitan que te manden algún tipo de producción escrita para que vos tengas de control o no. Sí, Doc, eso es lo que justamente estaba por explicarle ahora a los chicos, que, Ah, bueno. porque el primer trabajo que se les pidió que hagan, digamos, el primer módulo era Ujú. introducción a la investigación, lo Vale. dio el Doc Merino, como el año pasado, y Sí. el primer trabajo que tenían que hacer los chicos era pensar en un título de investigación, ya, o algún, nosotros le dimos algunas opciones, había grupos que ya estaban trabajando en un proyecto, Tema. sí, y bueno, la segunda parte, que era el segundo módulo sobre búsqueda bibliográfica, con la doctora Viviana Navarro, Ujú. se determinó, digamos, que a través de ese proyecto que ellos pensaron o que se imaginaron, o que trabajaron en el grupo, busquen información sobre esos trabajos. Ujú. Y bueno, ahora con el análisis de datos que usted le está en este módulo, era formular el tercer paso del trabajo era formular un cuestionario del proyecto que ellos eligieron para que Ujú. puedan recolectar datos y, bueno, después la, la- tengan el trabajo de recolectar esos datos, recopilarlos y analizarlos Ajá. a través de su proyecto. Ajá. Y una vez que se analiza esos datos, se- se llega a algún tipo de conclusión o algún tipo de hipótesis o teoría, bueno, eh, buscar algún tutor, algún director que esté interesado en su título o en su proyecto, que los pueda guiar como para que puedan presentar este trabajo en diferentes congresos el año que viene, digamos. Mm. Entonces, sí tiene mucho peso, digamos, en la parte práctica, así que sí, como el año pasado le agradezco mucho que nos dé esa... Sí, yo dejé los mismos papers del año pasado porque me parece que son como muy gráficos y tienen como variedad de presentación de datos y eso es lo que me gusta. Entonces, vamos a mirar un poco cómo hicieron la recolección de datos como ejemplos estos y después podríamos trabajar en lo que ellos están haciendo, como vos decís, para mantener la línea de trabajo, ¿no? Que están haciendo en el curso. Ok, Por ahí quieren hacer alguna pregunta, por ejemplo, viste, están claro. pensando en hacer algo y entonces uno le puede sugerir cosas que uno pueda aportar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, ahora sobre sus proyectos? ¿Sobre los datos? Pareciera que no. Bueno, ya surgirán. Surgían, sí. No sé qué decís, Lucho, si quiere empezar la doctora. Como quieran, si no Sí, sí. esperamos un ratito más, como quieran, yo no tengo apuro. Bueno, yo mientras me voy a preparar mi mate entonces. 5 minutos, lean y que Sí, empiece. me parece bien, Lucho, 5 minutos más y empezamos. Igual somos un número considerado, 25 personas están conectadas en este momento, así que Bueno, sí, tenemos 5 minutos más para que quien se suma. Empezamos en las primeras clases, habíamos empezado 35, creo. En la segunda ya fueron 30 y bueno, 30, ahora 25, o sea que sí 25. estamos dentro de los que siempre quedan. ujú.
Bueno, doctora, yo creo que esperamos suficiente. Bueno, Yo creo, ya somos 26, te sumamos uno más, así que viene bien. bueno, bueno. Así que es todo suyo, muchas gracias por participar y estaremos escuchando. Cómo no, muchas gracias. Bueno, es un placer estar acá todos juntos en este curso de introducción a la investigación, que me parece que es muy pertinente. Creo que esto se tiene que dar en estudiantes de medicina. Justamente hace unos años, nosotros tenemos, la verdad es que en ese sentido los estudiantes de medicina tienen como una gran, digamos, curiosidad, un gran interés por la investigación, y siempre se ha llevado a cabo investigación desde el grado o desde el pregrado, digamos, cosa que me parece muy interesante. Yo hace unos años estuve hablando de un proyecto, de los resultados de un proyecto y cómo era el abordaje en una universidad en Paraguay, después estuve en otra, y siempre insisto en este tema de la investigación que se empiece a tratar en el grado. Hay muchas carreras, la mía misma, yo soy bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, la UBA siempre tuvo una impronta muy importante, por lo menos en mi facultad, en otras no sé, respecto a la investigación. Yo sé que en la Facultad de Medicina de la UBA también, en la Facultad de Medicina de la UNE, como ustedes saben, es un tema recurrente y es un tema muy importante. Y creo que además de darles puntos para el futuro examen de residencia, creo que pasa por el perfil del estudiante de medicina que tiene interés en estos temas. Ya sea que se vaya a dedicar o no a la investigación, yo soy una convencida que aspectos de investigación tienen que ser eh, cultivados hasta en los niños. Yo he tenido la suerte de poder participar con mis hijos en algunos trabajos de investigación desde el primario y el secundario, pero también con alumnos míos. En una época daba clases en un colegio secundario en ferias de ciencias y obviamente en la universidad. Pero la idea no es sacar todo científico, porque no se van a poder dedicar a la ciencia todos, pero sí creo que el gran fuerte de la investigación y de su lectura y de su interés, el interés de la persona en la investigación, es crear un pensamiento crítico. Es decir, que la persona vea la investigación como algo que no está lejano,
sino que aporta a la vida diaria de las personas, no está en una burbuja. Tenemos que sacar ese aura de burbuja de la investigación, tiene que ser algo que forme parte de la vida de las personas. Creo que en ese sentido el COVID ha traído a la palestra a los científicos hablando todos los días. Ya nos estamos yendo un poco al otro lado, pero bueno, es lo que estamos viviendo ante una situación de tanta incertidumbre, pero creo que si hay algo que ha hecho es acercar a la sociedad esa investigación que se realiza día a día, porque impacta en la vida de esta sociedad. Entonces, la investigación creo que hay que introducirla desde el jardín. O sea, creo que hacer pequeñas indagaciones con los chicos, demostrarles lo que es un control, es muy importante. A mí me encantan las ferias de ciencia en ese sentido, y en los estudiantes de medicina creo que es fundamental. Entonces, me parece que un curso como este siempre aporta, independientemente que vayan ahora, quizás están haciendo algún proyecto, quizás cuando estén en la residencia o en la vida diaria, en algún momento no lo podrán hacer, pero siempre queda este ejercicio de mirar la realidad a través del ojo de la investigación y con herramientas de la investigación, porque en realidad eso es lo que tenemos que hacer para ir al meollo de las cuestiones a veces. Entonces, por eso me parece fundamental un curso de este tipo. Y hoy lo que nos convoca es el manejo de los datos científicos, su importancia, y vamos a hablar un poco justamente de a qué nos referimos con datos, ¿no? Si nosotros vamos a lo que es un dato, según el diccionario de la Real Academia Española, nos vamos a encontrar que es una información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Esa es una de las definiciones. Documento, testimonios, se relaciona con eso. Y desde el punto de vista de las ciencias de la información, tenemos esa información que sirve, o sea, que está dispuesta como para su tratamiento por una computadora. No siempre, eso es una definición muy específica de la gente que se dedica a esas disciplinas. Pero volviendo un poquito a la primera, habla de información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto. En realidad, cuando nosotros hablamos de información, esa información puede tener múltiples presentaciones, múltiples formas. De eso vamos a hablar dentro de un ratito. Y en consecuencia, es interesante que puede ser sobre algo concreto o no tan concreto, ya veremos, y sí sirve para un antes y un después. Por ejemplo, si es una foto de cómo estaba Beirut antes de lo que pasó con la explosión gigante, y en la foto después uno se da cuenta de la magnitud del daño, por ejemplo. Eso es una información bien tangible. Bueno, como eso, hay muchos otros ejemplos que podríamos dar. Respecto a científico, tiene como diferentes connotaciones. Tiene que ver con un adjetivo que es relativo a la ciencia, y la ciencia en la multiplicidad de disciplinas que podríamos hablar de ciencia. También que se dedica a las personas que se dedican a la ciencia, en ese sentido ya sería un sustantivo, y entonces hablamos de los científicos. Y acá tenemos científicos, que los hemos visto últimamente con el COVID, nos estamos cansando de ver científicos hablando en la tele, pero bueno, esa es la idea. La idea es que esta gente que está dedicada tan específicamente al tema, nos pueda aclarar un poco cómo evolucionan estas cuestiones en un momento de tanta incertidumbre. Y después, otro podría ser que tiene que ver con las exigencias de la precisión y objetividad propias de la metodología de las ciencias, que en realidad acá, al igual que la definición anterior, es una definición que la gente de las ciencias más blandas, que las nuestras, diría que es muy positivista, porque en realidad habla de objetividad, habla de precisión, y a veces en las ciencias más blandas, en lo que es sociología, en lo que son las humanidades, la metodología de las ciencias también existe y no tiene estas cuestiones tan objetivas y precisas.
Con lo cual nosotros tenemos también que ampliar un poco nuestros horizontes porque tenemos habitualmente en las ciencias de la salud una formación muy positivista. Pero en medio de, como para introducir el tema, podemos llegar a lo que es un dato científico. Y entonces el dato científico, desde el punto de vista de información, es distinto a otra información, porque si bien es sobre algo concreto, más o menos concreto, depende cuál sería la disciplina, obviamente, que permite su conocimiento relativo a la ciencia, esa información es distinta a la información que saca un periodista al hacer una entrevista o a la información que saca un fotógrafo al hacer, por ejemplo, imágenes de un área en diferentes momentos de la evolución de un problema. Nosotros acá, el dato científico es distinto, tiene una distinción respecto a otros tipos de información, porque hay muchos tipos de información. El dato de investigación, y a lo que nosotros nos vamos a referir, tiene que ver con estos materiales generados, colectados, observados, creados por el investigador, por el grupo de investigadores, que está dentro del transcurso de una investigación. Cuando nosotros llegamos a colectar los datos, previamente tuvimos que haber hecho un montón de otros pasos dentro de lo que es una investigación o un proyecto de investigación. O sea que la colección de datos y tiene que tener una definición previa, por eso es que está en el transcurso y en el contexto de una investigación o de un proyecto. Tiene la finalidad de ser analizados. Estos datos de investigación no tienen un formato cualquiera, tienen que tener una posibilidad de ser de alguna manera interpretados, puestos en una matriz para que eso sea analizado y de esa manera producir resultados de una investigación que en términos generales la investigación busca su originalidad. Su originalidad a veces es de formatos, de diseño, a veces de contextos. Por ejemplo, yo siempre digo que a mí me llama mucho la atención, hay investigaciones que se llevan a cabo a veces exactamente con el mismo formato, pero en diferentes áreas o en diferentes lugares del mundo, porque las características propias de esos lugares le dan sentido a la investigación para que sea original. Si yo investigo determinadas especies en el sur, en la Patagonia, con la misma metodología podría estudiar determinadas especies en el noroeste o en el nordeste y sería válido porque está aportando al conocimiento de la distribución, de las relaciones tróficas, de una serie de cuestiones respecto a esa especie en particular, y eso también es investigación original. Es decir, la originalidad de la investigación sería un tema aparte, pero se puede dar a través del diseño, a través del objeto de estudio, es decir, que nosotros los datos, esos materiales generados, ese dato de investigación puede tener múltiples formatos, múltiples objetos de estudio, tiene que describir algunas condiciones o características de lo que estamos estudiando. Entonces, bueno, generamos materiales, los colectamos, hay observaciones, creamos una colección de datos y eso lo tenemos que analizar y vamos a dar resultados en una investigación con originalidad. Entonces, los datos de investigación son la base de evidencia de los investigadores académicos que sobre los cuales construyen su trabajo. Esta es una definición y me parece que acá lo que tenemos que resaltar es lo de investigadores académicos, porque investigadores hay muchos también, es decir, cuando uno dice investigación, se hacen investigaciones policiales, se hacen investigaciones periodísticas, pero no todo es investigación académica. Nosotros estamos en el ámbito universitario y nuestro sentido es la investigación académica en un ámbito académico. Entonces, ahí también hay una diferencia, así como los datos y la información de esos datos podía ser distinta a otros tipos de información,
las investigaciones que se hacen en el ámbito de una universidad son académicas y son diferentes a otras investigaciones que también son válidas y son investigadores los que lo realizan, pero no en el ámbito académico. Entonces creo que eso también hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, si nosotros decimos que en el cuerpo existen tantas células bacterianas como células humanas, eso es un dato interesante. Hay muchos datos de estos interesantísimos que a veces uno utiliza para dar clase y para dar idea un poco de algunas cuestiones que hacen al concepto que uno está tratando de dar. Si uno, por ejemplo, dice que en el cuerpo humano hay aproximadamente 37,2 billones de células y que ese cuerpo humano tiene la misma cantidad de células bacterianas, hoy por hoy que la biota está tan en boga, porque se ha venido toda una investigación nueva sobre lo que es flora bacteriana, tipos de flora bacteriana, consecuencias de esa flora bacteriana en el estatus nutricional de las personas, en la salud de las personas. Cuando nosotros estudiábamos inmunología, era siempre algo maravilloso entender que teníamos esa carga de bacteriana tan importante a nivel intestinal y convivíamos con esa carga bacteriana todo el tiempo, que es lo que hacemos. Convivimos todo el tiempo, esas bacterias atraviesan, están de un lado, nosotros tenemos barreras, es decir, esa convivencia, cómo nos ayudan en nuestra digestión, y hoy por hoy se está viendo cómo nos ayudan en nuestra salud. Entonces, por ejemplo, es un dato, es más de color, es un dato que nos hace pensar sobre nuestra convivencia con estos otros organismos que resultan importantes para nosotros. También podríamos hablar de los vasos sanguíneos alineados. Cuando nosotros hablamos del sistema cardiovascular, y cuando decimos que hay arterias, que hay venas, que hay esos vasos se hacen cada vez más finitos hasta llegar a los capilares, empezamos a hablar de una cantidad y una longitud de vasos sanguíneos que realmente es increíble. Y un poco este slide tiene que ver con esto, que todos los vasos sanguíneos alineados, si los pusiéramos todos alineados, de un niño, no estamos hablando de un adulto, podríamos tener esos 96.000 kilómetros de longitud y dar 2 vueltas a la circunferencia de la Tierra. Otro dato que yo solía explicar cuando dábamos las vellosidades y microvellosidades y lo importante de las cuestiones de superficie que se dan tanto a nivel alveolar como intestinal, si nosotros estirábamos las vellosidades y microvellosidades de un intestino normal, podíamos ubicar, por ejemplo, toda la superficie de una cancha de tenis, por ejemplo. Entonces, este tipo de cuestiones son cuestiones muy interesantes, pero lo tenemos que poner en contexto. Porque si bien son interesantes, a nosotros nos parecen importantes porque de alguna manera nos dan idea de estas cuestiones de superficie que tenemos, estos datos científicos tienen que ser a veces contextualizados para que tengan sentido. Entonces, ese dato científico, los datos de investigación, es ese material que ha sido registrado durante la investigación, reconocido por la comunidad científica, que sirve para certificar los resultados de la investigación que se realiza. Esto es importante porque esos datos tienen que ser obtenidos de una manera particular. Lo científico versus lo no científico, la gran diferencia que tiene es su sistematización. En la medida en que nosotros tengamos una metodología que se aplica en forma pareja para obtener los datos, desde el principio hasta el final, un trabajo sistematizado, podemos tener una colección de datos que después podamos analizar. Entonces, ese material de investigación reconocido por la comunidad científica, porque uno tiene que dar fe de sus datos, porque esas colecciones de datos científicos, ahora vamos a ver, hoy por hoy no quedan tampoco en manos del investigador, hay posibilidades de también mostrar los datos, es importante, sirve para certificar los resultados de la investigación que se realiza, justamente porque el dato tiene que ser bien planificado, tiene que ser bien, digamos, determinado la importancia de
esa característica que se está estudiando del objeto de estudio, tiene que ser es muy importante la metodología aplicada, la sistematización de esa metodología para que ese grupo de datos que obtenemos tengan estas características de confiabilidad. Entonces, dato científico tiene que ver con disciplina científica. Nosotros estamos muy acostumbrados en el ambiente de la ciencia de la salud a pensar en los pacientes, a pensar en lo que le podemos medir, a pensar en lo que le podemos preguntar, pero a veces, como estamos tan ensimismados en nuestras propias disciplinas, perdemos un poco de vista otras cuestiones que van más allá, que son de otras disciplinas que uno a veces ni siquiera logra imaginar. En este caso, si miramos al cielo como un cielo estrellado como este, podríamos establecer o pensar en una serie de disciplinas que obtienen datos científicos de una realidad como esa, que podría ser desde la atmósfera que estamos observando hasta estrellas distantes, y que esos datos científicos son quizás distintos a los nuestros, pero son tan fiables como los nuestros en la medida en que se busquen y se encuentren y se midan, por ejemplo, de la misma manera. Entonces, pero el dato científico está íntimamente ligado a la disciplina a la cual pertenece. Si nosotros, por ejemplo, miramos un jardín como este, podemos hablar de especies animales, especies vegetales, cuestiones de agua, cuestiones minerales. Todas son disciplinas científicas distintas, cada una de ellas tiene sus propias metodologías. A veces las metodologías de una y otra se comparten. Podemos compartir, por ejemplo, cómo estudiamos una especie vegetal, ¿sí? Por medio de observación y por medio de mediciones, y también una especie animal desde el punto de vista externo. Y desde el punto de vista interno a lo mejor podemos buscar algunos genes que sean comunes para el funcionamiento de las células animales de esa especie que estamos estudiando, o de las células vegetales de la especie que estamos estudiando, o la planta o el árbol que estamos estudiando. O sea que hay también métodos que se utilizan y datos científicos que se pueden obtener mediante las mismas metodologías en diferentes disciplinas científicas. Acá estamos hablando, por ejemplo, de botánica y biología de alguna especie, biología de invertebrados, por ejemplo. También pueden compartir metodologías y datos científicos similares. Entonces, eso también abre un poco el panorama, porque nos hace ver que el dato científico puede tener como muchos tipos de presentación. Y hay muchas formas de estudiar o de generar un dato científico. Cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones químicas, como pueden ser los azúcares, también tenemos métodos a lo mejor que son más de laboratorio, pero que tienen que ver con esto del dato científico de interés para los organismos vivos, o cuestiones que tienen que ver con el interés de seguir a lo mejor este tipo de moléculas a través de una cadena trófica. Cómo se genera la glucosa a partir de un primer productor de glucosa, que es normalmente un vegetal, y cómo termina en dióxido de carbono a través de toda la cadena trófica, cómo va pasando. Se puede, por ejemplo, hacer un seguimiento por carbono marcado. Entonces, a lo mejor a veces se incluyen datos científicos de cómo pasan determinadas cuestiones. En el caso en los humanos, a veces lo que se hace es dar agua doblemente, por ejemplo, se mide por agua doblemente marcada determinadas características. Entonces, esos también son datos científicos que a veces tienen que ver con la dinámica de lo que estamos estudiando. Y nuestra disciplina científica, nosotros, el gran objeto de estudio para las ciencias de la salud es el hombre. El hombre, y también, un poco volviendo al tema de la biota, todos los organismos que están relacionados con el hombre, ya sea que están dentro de su intestino, como puede ser ese
esa cantidad de bacterias, como aquellos que están en contacto con el hombre, como puede ser hoy el virus del coronavirus, por ejemplo. Entonces, cómo nos relacionamos, cómo nos afectamos los unos a los otros. ¿Y cómo pueden ser estos datos de investigación? Estos datos de investigación pueden adoptar, a partir de la variedad de disciplinas, una variedad de formas también. Hay datos numéricos, hay cuestiones que podemos medir, pero hay otras cuestiones que no podemos medir con una regla, con una balanza, con un método enzimático o con una colección de volúmenes. No, tenemos que describir. Hay otros que son visuales. Podemos describir, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la piel o con el efecto sobre la piel de determinadas sustancias. Eso tiene que ser una descripción y eso tiene que ser a veces fotografiado y un antes y un después. Hay datos que son experimentales porque podemos hacer una intervención, hacer un experimento con un material que nos da el paciente, por ejemplo, y ver qué es lo que sucede con ese resultado, pero hay otros que son directamente observacionales. Los datos observacionales, y si bien hay mucho que ver con esto de la evidencia científica, no son un dato menor porque gracias a las primeras observaciones, por ejemplo, cuando surgen los primeros casos de una enfermedad rara, esos primeros casos muchas veces no tienen su correlato en una localidad, porque a lo mejor es una localidad chica y surge uno o dos casos que no llaman mucho la atención, pero cuando se hace una colección de determinada enfermedad rara, ahí empiezan a aparecer como una entidad. Y esa observación es importante. Entonces, los datos de observación son siempre en general los primeros, son los que llaman la atención. ¿Cómo empezó el coronavirus? Empezó con la observación de determinados casos en China de una especie de gripe fuerte que después terminaba con casos de insuficiencia respiratoria. No se le dio bolilla en su momento, al médico que lo describió le hicieron desdecirse de lo que estaba diciendo, de lo que había descrito, y él tenía razón. Eso fue ya en diciembre del año pasado. Entonces, estos estudios descriptivos, estos datos descriptivos son muy importantes. Los registros, hay datos que se pueden poner en registros accesibles. Ahora vamos a hablar un poco de la accesibilidad de los registros. Y hay, por ejemplo, aplicaciones donde uno puede registrar lo que observa que le está pasando. Hay, por ejemplo, en los estudios para que determinado fármaco pueda ser utilizado o no, están las famosas, ¿cómo se llama?, reacciones adversas, es decir, son observaciones de los pacientes que nos sirven de dato. Así surgió, por ejemplo, el tema de la falta de olfato y la falta de gusto respecto al COVID, a la enfermedad de coronavirus, surgió así, de observaciones de los que los padecían. Es más, el otro día me estaban contando, por ejemplo, que una persona estaba haciendo la limpieza de algunas cosas, de desechos de un animal que tiene, qué sé yo, que no podía ser que no sintiera un olor horrible de lo que estaba limpiando, digamos. ¿Y qué pasó? Se dio cuenta que había algo mal, simplemente porque empezó a razonar que no podía ser que no estuviera sintiendo el olor. Se hizo el hisopado y le dio positivo, no tenía ningún síntoma. Entonces, estas observaciones iniciales son datos de mucha importancia, a diferencia de lo que se suele decir. Yo defiendo mucho las primeras observaciones, porque además nuestro cerebro está preparado para ver determinadas cuestiones que se repiten o se agrupan. Nuestro cerebro tiende a decir, uy, estas nubes parece que va a llover, es decir, cosas muy habituales de la vida, pero en cuestiones de investigación, las primeras observaciones que empezamos a ver, a veces son reales, a veces no,
puede pasar en una colección chica de pacientes que tienen alguna enfermedad rara o algún, digamos, anticuerpos o lo que sea, puede parecer que a lo mejor los resultados van por un lado y después nos damos cuenta de que no, pero estas primeras observaciones son las que nos van orientando siempre, y a veces cuando estamos inclusive midiendo con nuestros métodos ya estandarizados en el curso de la investigación, tomar nota de lo que vamos observando no es un tema menor, porque a lo mejor eso nos orienta para volver a replantear determinado método de búsqueda de información o método objetivo digamos, que estamos utilizando en una salida a terreno, por ejemplo. Esas observaciones nos pueden ayudar. Entonces, ¿cómo pueden ser los datos de investigación? Pueden ser confiables y duros, que tiene que ver con esto de lo positivista que nosotros estamos tan acostumbrados a hacer, o profundos y enriquecedores. Esto nos cuesta muchísimo a nosotros. Esto de lo profundo y enriquecedor es algo que lo vemos como una especie de nube imposible de captar. Y en este sentido, yo, que estaba igual, porque yo cuando empezaron a hablarme de eso me pareció que me estaban hablando de chino básico, pero creo que tenemos que abrir nuestra mente, porque a veces las expresiones de los pacientes nos dan indicios de lo que ese paciente está atravesando, y también de lo que podemos estar, digamos, observando más allá de nuestros ojos, del investigador que va a un punto. A veces escuchar al paciente, y no es a veces, debería ser siempre, nos puede abrir un poco el panorama respecto a aspectos contextuales que también tienen que ver con lo que estamos investigando. Entonces yo creo que esto, que se plantea siempre como una disyuntiva, un dilema, ¿nos vamos a lo confiable y duro o nos vamos a lo profundo y enriquecedor? Y nos tendríamos que ir a ambas cosas y no desechar ninguna. ¿Cómo se registran los datos científicos? Así como hay infinidad de disciplinas, hay muchas posibilidades de registrar los datos. Los cuadernos de laboratorio, los cuadernos de campo, tienen que ver con esto de la salida a terreno, que estamos midiendo, pero que también hacemos observaciones. Esas observaciones a veces nos dan pautas o nos permiten generar hipótesis de por qué un evento se da dentro de lo que estamos observando o investigando. Entonces, son registros importantes, los registros de los cuadernos de campo o los cuadernos de laboratorio. Esos datos de investigación primaria, en papel o en soporte informático, es decir, aquel dato que obtuvimos en forma directa, esos datos se pueden, digamos, registrar de muchas maneras. Puede ser desde una planilla Excel hasta una tabla determinada. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a pasar todo a una planilla porque tenemos un paciente, y ese paciente tiene determinados datos que fueron los que fuimos buscando, eso es lógico. Y esto después nosotros los vamos a analizar de determinadas maneras. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de esto. Cuestionarios, nosotros estos cuestionarios después normalmente los pasamos a planillas, pero los cuestionarios pueden ser de muchos tipos. Pueden ser algunos cuestionarios que ya estén validados en contextos parecidos al que estamos aplicando nosotros, que estén a lo mejor en otros idiomas y tengamos que hacer la validación. Pueden ser a lo mejor cuestionarios que generemos ad hoc porque lo necesitamos y no encontramos ningún cuestionario validado, pero que podemos hacer una prueba piloto de comprensión de las consignas y después hacer la validación. A lo mejor lo que nosotros necesitamos no es un test psicométrico, sino que es información que a veces puede ser planteada como respuestas fijas o que puede ser planteada con respuestas abiertas, que eso también nos da esto de lo enriquecedor, que a lo mejor dejamos que el paciente nos cuente y nos encontramos con un dato que no habíamos pensado. Eso es lo que tiene de bueno ese tipo de acercamientos al dato científico. Y después cintas de audio y de video. Esto es muy interesante porque yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando uno, por ejemplo, uno da clase, ¿no? En las especialidades en docencia, que es algo que es más blando,
donde el dato científico no es si dije o no dije determinada cosa, a nosotros nos ha sucedido de grabarnos a nosotros mismos, y cuando nos vemos empezamos a notar desde el punto de vista del observador cosas en nosotros mismos que a lo mejor cambiaríamos. Es muy interesante verse a uno mismo, escucharse a uno mismo, porque uno puede tratar de corregir determinadas cosas. Entonces, esto de las cintas de audio y de video se puede aplicar en múltiples contextos y a múltiples disciplinas. En las disciplinas blandas, lo interesante de esto es que nos brinda información que nosotros no habíamos previsto. Este es un poco uno de los grandes temas respecto al dato, a esto que decíamos del dato duro versus el dato blando. Cuando al paciente, aparte de preguntarle cuántos comprimidos toma por día, le preguntamos algunas otras cuestiones relacionadas con su medicación, a lo mejor vamos a descubrir barreras o facilitadores que no nos habíamos imaginado que podía tener el paciente. Esto que estoy diciendo del paciente me llama la atención, ahora por ejemplo en algunos cursos que dimos, seguimos pensando desde un punto de vista muy paternalista, que nosotros le tenemos que decir al paciente lo que tiene que hacer, el paciente lo tiene que hacer directamente. Y el paciente, nosotros le indicamos algo, el paciente es el que toma la decisión si lo va a hacer o no. Esto de poner al paciente como uno de los grandes pilares de lo que es desde la atención primaria hasta lo que es la salud pública, es importante tener en cuenta. Y tiene que ver con escucharlo, eso no lo digo yo, lo dijo Alma Ata hace 40 años y sin embargo seguimos dando vuelta con este tema. Y esto de las cintas de audio, de los videos, muchas veces ayuda con eso. Yo soy muy amiga en las salidas a terreno de sacar fotos, de mirar cuestiones que me rodean y en la interacción con los individuos cuando voy a hacer un trabajo de campo. A veces la foto después nos recuerda, estábamos trabajando, no nos dimos cuenta, y en la foto podemos recuperar ciertos datos. El desarrollo de modelos, bueno, el desarrollo de modelos sirve en cuestiones, por ejemplo, en el área de las ciencias de la salud, por ejemplo, ahora para modelizar un poco qué es lo que está pasando con el COVID. Perdón. Desarrollo de modelos de crecimiento de casos, pueden ser otros desarrollos de modelo, pueden ser a lo mejor algunos modelos que hagamos sobre funcionamiento de articulaciones de diferente tipo, y que de esa manera podamos probar algunas cuestiones de fuerzas, algunas cuestiones de movimientos permitidos por una articulación, por ejemplo. Los desarrollos de modelos son muy interesantes, modelos a escala a veces, que nos ayudan a entender lo que a veces está en una explicación de un libro, de un paper. Nos interesa entender cómo funciona en su sentido más íntimo, y el desarrollo de modelos logra eso. Hay otras ciencias que se basan en modelos. Por ejemplo, nosotros, porque tenemos una variabilidad del dato, porque tratamos con nuestro objeto de estudio son seres vivos, básicamente el ser humano, entonces tenemos una variabilidad. Normalmente un hombre de 80 kilogramos de tal edad debería tener este peso promedio, nosotros nos manejamos con ese tipo de ideas, pero hay ciencias que tienen datos muy exactos, como la física, la matemática. Ellos se manejan muchísimo por modelos. Los modelos son la base de cómo realizan determinadas cosas. Y hay también áreas teóricas, física teórica, química teórica, que nos permite, por ejemplo, en la química teórica, a través de algoritmos, arma un modelo de una interacción entre, por ejemplo, una droga con su receptor en una célula, a través de las diferentes
fuerzas no covalentes o uniones no covalentes, a ver si va esa droga a funcionar o no. Esos son modelos de química teórica que nos pueden servir y tener, son como un banco de prueba para no realizarlo primero en animales o en seres humanos, obviamente, y generar a lo mejor mucha información de gran valía. Después volvemos con el tema de las fotografías, las películas, las diapositivas, eso es muy interesante. Y después diseños y muestras de todo tipo, diseños como para a lo mejor generar soluciones a diferentes problemas y su aplicación para ver si funciona o no funciona en un sentido teórico antes de pasar a la práctica. Hay proyectos científicos que no van directamente a la búsqueda de datos como lo hacemos nosotros, sino que primero realizan este tipo de desarrollos a partir de modelos y pruebas teóricas para después pasar a la recopilación de datos sobre por ejemplo, el ser vivo al cual se va a aplicar. ¿Y cómo pueden ser los datos de investigación? Los datos de investigación pueden ser observacionales, que es lo que decíamos recién, en tiempo real. Son importantísimos porque generan esa evidencia del momento, las imágenes, las anotaciones, descripciones, las encuestas. Eso es muy importante. Los experimentales, porque ahí ya necesitan un equipamiento, tienen que ser reproducibles, son los registros de secuencias, en el cromatograma, por ejemplo, en la parte química, pero también pueden ser a lo mejor la aplicación de determinado medición de tensión arterial, sentado, parado, a los 3 minutos, siempre vieron que hay muchas muestras, hay muchas pruebas de ese tipo, eso sería experimental. Simulados con estos modelos que decimos, los modelos de prueba, que generan a lo mejor en modelos climáticos económicos, pero también en modelos de ingeniería, muchas simulaciones en ingeniería. Esa ingeniería también nos puede servir a nosotros, porque a veces cuando nosotros utilizamos simulaciones, podemos ver cómo reacciona a lo mejor un simulador, como los que se tienen, por ejemplo, para los estudios del último año en medicina, nos da una gran idea sin tener que ir a un paciente. Pueden ser derivados o compilados, ahí ya hay minería de datos o minería de textos. En este caso, bases de datos extensas requieren grandes servidores, este tipo de cuestiones. Un poco lo de la química y la física teórica requiere este tipo de datos derivados, que son más costosos porque por eso es que muchas veces cuando se hacen este tipo de investigaciones se recurre a servers internacionales para poder hacer los modelos teóricos. Y después pueden ser datos estandarizados o de referencia, colecciones, conjuntos, bancos de imágenes, de estructuras, de secuencias. Estos, por ejemplo, bancos de imágenes o bancos de datos o colecciones de datos, son muchas veces compartidos. Se puede recurrir a esas colecciones de datos para estudiar a lo mejor aspectos que en la investigación original que generó esos datos no se realizaron. Se nos ocurre hacer otro tipo de pregunta a los datos, porque en realidad cuando nosotros generamos una pregunta, para contestar esa pregunta buscamos información sobre lo que estaba y lo que no estaba, afinamos nuestra pregunta, o sea, circunscribimos el problema, generamos aquellas cuestiones que vamos a investigar sobre el objeto de estudio, y después de todas esas cuestiones, nosotros lo que tenemos es una colección de datos, porque es lo que salió de esa investigación. Sin embargo, esa colección de datos también puede servir como para que hagamos futuras preguntas de investigación y que los miremos o analicemos de otra manera. Entonces ahí es a donde aportan esas colecciones de datos. Y esto, por ejemplo, es un registro clásico.
Lo que nosotros tenemos acá son, por ejemplo, longitudes, longitud, latitud, la ubicación georreferenciada de diferentes cuestiones. Tenemos mediciones, y esto lo podemos hacer, por ejemplo, cada una de estas pilas podría ser un paciente nuestro, que lo tenemos ubicado georreferenciadamente en el barrio donde vive, y que tenemos su presión, su presión diastólica, sistólica, tenemos su peso, su talla, sabemos qué medicación está tomando. Esta sería, por ejemplo, un registro de datos clásico llevado a una planilla Excel. Esto es lo que estamos acostumbrados a hacer. Después tenemos, por ejemplo, grupos de causas de defunción. Esto, por ejemplo, es la DEIS del Ministerio de Salud de la Nación. Acá, si nosotros nos vamos a estas planillas son de esta manera, son como muy amplias, donde hay causas definidas, total de causas definidas, y por ejemplo, grupos de causas, enfermedades infecciosas y parasitarias, va a haber enfermedades respiratorias, va a haber de este tipo de cuestiones, para definir las causas de defunción en la Argentina. Y fíjense que primero se muestra el total y luego se muestra por grupo etario. Entonces uno puede sacar en conclusión si afecta más a los más jóvenes o si afecta a la población en general, determinada causa, por ejemplo, de muerte en la Argentina. Estas planillas son muy largas. Si uno, por ejemplo, quisiera sacar las causas de muerte por enfermedades crónicas en la Argentina del año 2017, tendría que revisar y empezar a anotar un montón de hojas que se van pasando de estos registros que están disponibles en el Ministerio de la Nación, Salud de la Nación. Así que esto, por ejemplo, esto ya lo colectó alguien, ya está armada la planilla. Nosotros, a partir de estos datos de la DEIS, podemos realizar otras investigaciones que es de datos derivados. Es decir, nosotros no estamos obteniendo el dato primario, porque el dato primario ya alguien lo obtuvo y lo pasó a esta planilla. Nosotros con estos datos que serían secundarios, podemos a su vez realizar determinadas investigaciones. Por ejemplo, podríamos decir, si el dengue, por ejemplo, si el dengue está causando muerte, ¿a dónde y cómo en la Argentina? Y si aumentó, podríamos revisar estas planillas de años sucesivos y ver cómo evolucionó la mortalidad por dengue en la Argentina en un periodo de 20 o 30 años. Podríamos tranquilamente hacer un trabajo de investigación de evolución de causas de muerte por determinadas patologías. Eso a partir de esto que está disponible en el Ministerio de Salud de la Nación. O sea que las investigaciones pueden ser las que estamos acostumbrados de medir directamente, obtener nuestros datos primarios, o podemos hacer investigaciones de este tipo. Hay algunos institutos de control o de monitoreo de determinadas patologías en la Argentina, cuyos trabajos se basan en este tipo de información pública. No nos olvidemos que tanto el Ministerio de Salud de la Nación, como el INDEC, que ahora vamos a ver, como otros organismos públicos, tienen disponible para nosotros los datos que salieron de encuestas, de registros de hospitales o registros, sí, en general, de hospitales, en nosocomios en general, registros de causa de muerte, por ejemplo, a lo mejor algunos estudios o censos. Los censos dan muchísima información. O sea que ahí podemos tener datos y hacer sobre esos datos nuestra propia investigación. Esto, por ejemplo, es la base de datos de la encuesta permanente de hogares. Acá tenemos encuesta permanente de hogares en diferentes periodos.
Los censos se hacen cada 10 años, pero estas encuestas permanentes de hogares se hacen cada menos, igual que, por ejemplo, la encuesta de nutrición y salud, o las encuestas de factores de riesgo de enfermedades crónicas, que se hacen cada 5 años en el Ministerio de Salud. Es decir, todos estos datos, toda esa información está disponible como para que nosotros podamos ver la evolución, por ejemplo, de determinadas patologías. Entonces, este acceso a registros de datos se hace, como dice ahí, por categorías. Fíjense que acá tienen mercado laboral, salud, ciencia y tecnología, gastos de los hogares, temas especiales. Es decir, hay mucha información disponible de la cual nosotros podemos tomar una información o podemos realizar comparaciones a los fines, por ejemplo, de una investigación que vayamos a hacer directamente a partir de estos datos, o que estos datos nos sirvan de base para lo que vamos a hacer. Y una cosa que está entrando en fuerte y que tiene que ver con esto de los datos científicos es el ciclo de vida de los datos científicos. Los datos científicos tienen un ciclo de vida que tiene que respetarse y tiene que mantenerse, porque habitualmente acá hay cuestiones que tienen que ver con la ética del investigador y tienen que ver con el ámbito donde se realizó la investigación. Si nosotros hacemos una investigación en la Facultad de Medicina de la UNE, que esté dentro de algún proyecto acreditado por facultad, por rectorado, está utilizando para llevarse a cabo determinados recursos que son de la universidad y de última del Estado. Si lo hiciéramos en un instituto privado, sería distinto, porque es propio del instituto privado, pero no es nuestro caso. Muchas de las becas que hemos tenido, yo tuve una beca de CONICET en su momento para hacer mi trabajo de tesis, y lo hice en un hospital público de la República Argentina, nosotros tenemos que publicar eso, y estas colecciones de datos que tenemos, que antes no existía esto, nosotros teníamos nuestras planillas, hacíamos nuestras pruebas, nuestras experimentaciones, por ejemplo, con el suero, del que le sacábamos al paciente, o con los datos que tomábamos, lo guardábamos en planillas, lo estandarizábamos, teníamos nuestro registro, pero hoy por hoy se habla de que todo eso, dado que el origen es habitualmente en ámbitos públicos, tiene que también ser público. Y acá hay una cuestión muy importante, es esto del ciclo de vida de los datos. Los datos, para que se obtengan, tiene que haber un diseño, eso es lo que venimos hablando, que es lo que vienen hablando ustedes en este curso, un diseño, una planificación de un proyecto que vendría a ser todo esto, que es establecer el plan de gestión de datos, que ese plan de gestión de datos tiene que ver con nuestra investigación, es decir, hacemos un diseño de la investigación que vamos a realizar, planificamos cómo la vamos a realizar, para lo cual ya hemos hecho hemos circunscripto determinadas características que vamos a investigar, y no todas porque no podemos, evidentemente. Planificamos cómo lo vamos a hacer y creamos los métodos para poder hacer la recolección de esos datos. Una vez que hacemos la recolección de esos datos, hacemos la descripción, los organizamos, y luego los procesamos, los archivamos, y de esa manera nosotros podemos empezar a generar resultados. Hasta ahí es lo que habitualmente hacemos todos. Luego, va a haber almacenamiento de esas bases de datos. Todos nosotros tenemos un Excel que generamos a partir de los datos que obtuvimos, una base de datos que después a lo mejor importamos a un paquete estadístico para poder analizarlo. En cualquiera de esos casos son archivos que tienen un formato determinado y que implican una colección de datos obtenida en terreno, obtenida en laboratorio, obtenida en consultorio, en un nosocomio, en una multiplicidad de posibles contextos.
seleccionamos, preservamos y podemos usar esos datos. Esta parte de seleccionar, preservar y acceder y usar a los datos es algo nuevo si nosotros lo vamos luego a compartir. Esto de compartir y reutilizar, y que esto sea, tenga que ver con una publicación de colección de datos, donde también nos tienen que citar porque son datos que se generaron en el ámbito de una determinada investigación. Esto de compartir y reutilizar es lo que es más nuevo. Hoy por hoy hay muchas bibliotecas y muchos centros de gestión de datos que se dedican a que los investigadores puedan completar este ciclo, porque en general los investigadores estamos de alguna manera tan metidos en nuestra propia investigación que muchas veces llegamos a lo que es el análisis, la publicación, pero con nuestras colecciones de datos y guardamos el archivo. Hoy por hoy se puede compartir y reutilizar. Y esas colecciones son publicables, además. Una publicación de colección de datos biológicos, por ejemplo, en nuestro caso. Entonces, es importante citar los datos. Fíjense que, por ejemplo, nosotros acá mostrábamos estos datos. Esto es un Excel común, es lo que nosotros habitualmente tenemos. Este Excel común, así como está, es difícil de entender. Tendríamos que tener mayor explicación de esto. Esto tendría que ir con algunos instructivos para que cualquier otro pudiera utilizar estos datos haciéndose otra pregunta, como estamos diciendo, y reutilizar los datos, esta colección de datos. Este no, este por ejemplo, es en un formato mucho más amigable. Nosotros podemos utilizar los formatos de la DEIS, del MSAL, porque nos dicen por grupo etario, por sexo, o sea, tenemos como varias tablas de donde podemos sacar información. La información es fácilmente entendible. También es una planilla, pero es una planilla fácilmente entendible, tiene otra presentación y es de acceso público. El INDEC también, las planillas del INDEC también tienen una presentación entendible por un usuario que no fue el que generó los datos. También son de acceso público. Ahora nos toca a nosotros, dentro de las instituciones, generar información de acceso público. Entonces, ¿por qué es importante citar los datos? Porque a lo mejor citamos los datos de otro investigador, pero es importante citar quién lo hizo. Esa persona lo hizo justamente porque necesitaba hacer su investigación y después puso al servicio de todos su colección de datos. Fíjense que acá nosotros tenemos lo que dice acá dataset. Es un grupo de datos. Es decir, que estos autores en el año 2015 hicieron en el marco de esta investigación, tienen su colección de datos que fue, digamos, publicada en su momento y ahí está un link. Entonces nosotros ahí, cuando vayamos a utilizar estos datos, igual que utilizar los del INDEC, los del MSAL, los del DEIS del MSAL, la DEIS es la Dirección de Estadísticas e Investigaciones en Salud, creo que se llama así, tenemos que citar. Eso no disminuye en nada nuestra investigación, porque las investigaciones que se hacen con datos propios o con datos de alguna colección tienen una pregunta que se va a operacionalizar a través de diferentes cuestiones que se hacen con esos datos, y simplemente estamos citando los datos de origen, pero la pregunta posiblemente tenga una cuestión original que no se había previsto original o en los datos como se habían planteado en su momento. Por eso es que es importante, fíjense que hay investigaciones, hay investigaciones y universidades en el mundo que guardan el papel. O sea, por ejemplo, investigaciones que se llevaron a cabo en los años 50, 40, 30, se guardan los papeles, se guardan ordenados, para que 30 años después se puedan abrir, se puedan revisar a ver si
aparte de la base de datos, que a lo mejor no hay base de datos, de eso se puede generar una base de datos que a uno le sirva para determinadas cuestiones. En los museos, el otro día estaba leyendo por una clase que tengo que dar una materia de biología molecular, y estaba leyendo dos trabajos que me encantaron, me parecieron fascinantes, porque los datos pueden ser cosas. Por ejemplo, se han hecho trabajos de antropología biológica, investigadores de CONICET, sobre grupos originarios de la Argentina, de la Patagonia, del noroeste, ¿y a partir de qué? A partir de muestras de restos óseos encontrados y que están guardados en museos. Los museos han facilitado a los investigadores que puedan sacar, por ejemplo, un pedacito de hueso, le sacan un pedacito, con eso hacen un polvito y eso lo estudian el DNA antiguo, le dicen, porque es un DNA que tiene 1000 años, no, mucho más que 1000 años. Si ustedes van a los centros de interpretación que hay en la Patagonia, van a encontrar que la migración empezó por Alaska cuando se unieron por una época de glaciación y fue bajando todo hasta la Patagonia. 14.000 años tienen los individuos, los humanos en estas regiones de América. Les han permitido sacar un poquito de polvito y a partir de ahí generaron estudios de DNA antiguo para ver algunos marcadores genéticos comunes para entender un poco cómo fue la migración dentro de esta región del mundo. O sea que el dato puede ser un hueso, es decir, hay muchas formas de ver el dato científico, porque el hueso tiene información, guarda información, ¿sí? Entonces, es muy importante, es una colección de datos biológicos. No están puestos en un papel, pero son tangibles. Entonces, es importante esa localización. Los datos biológicos de esta manera se hace alusión a los autores, y fíjense que acá tiene que ver con por qué es importante citar los datos. Conjunto de datos siempre son resultados de investigación, como los artículos y monografías, pero también facilita la identificación y acceso de datos y de esta forma su localización, validación y reutilización. Pueden reutilizar, hay ¿cómo se llama?, universidades que guardan en sus bibliotecas esto de los registros en papel. Inclusive, cuando algunas investigaciones, porque eso en otras universidades ya está puesto como norma seguramente, igualmente siempre pasa un poco por la voluntad del investigador, pero hay algunas investigaciones que luego han caído en una suerte de controversia, donde los registros se han guardado en la biblioteca, pero no hay permiso de abrirlos hasta, no sé, 50 años después de haberlos depositado. Y hay algunos investigadores que hacen esa salvedad, supongo que para no tener problemas mientras ellos viven, digamos, pero en algún momento eso se puede abrir y se puede reanalizar. Entonces, esta cuestión de los datos es importante. Permite reconocer la autoría de sus creadores, facilita la métrica, el impacto de los datos. Ya fue utilizado, por ejemplo, si yo utilizo una colección de datos científicos que fue utilizado para determinadas publicaciones, bueno, esas publicaciones le dieron validez y lo que yo estoy haciendo se basa en algo que ya fue válido anteriormente, que fue visto por pares, etc. Y favorece la transparencia justamente de la investigación científica. Así que esto, por ejemplo, es un dato es bastante nuevo, esto de las colecciones de datos científicos, o de biológicos, pero es importante. Y bueno, y ahora vamos a ver un poquitito estos 3 artículos. Los 3 artículos los pueden, yo creo que tienen acceso directo, yo se los puedo enviar a un mail, pero si los buscamos de esta manera, lo que podemos hacer, no sé, Luciano, Leandro, si prefieren,
podemos, yo tengo los papers, son igualmente los mismos que el año pasado. ¿Es Podemos fácil, ver, Doc, mandarlos a mi WhatsApp o no? Así yo les paso sí, directamente. dale, espera que abro mi WhatsApp, espera, abro mi WhatsApp web y ya te lo paso. Claro, y ahí yo le paso a todos los grupos, chicos, van a Dale, escribir los papers en los grupos y van a agruparse en sus diferentes grupos para hacer el trabajo. dale, hacemos así. Espera que te lo paso al WhatsApp web. Acá. Me tarda un poquito en abrir, ya te lo paso. Vamos ahí a mirar. Aprovecho para agradecerle el nivel que capaz los chicos no están sabiendo muy bien de su trayectoria, pero bueno, la doctora es súper especialista en todo lo que es laboratorio y ella maneja la parte de Observatorio de Salud Pública de la facultad y también trabaja es consultora en la Facultad de Odontología. Siempre nos encontramos en todos los congresos Sí. y en todas las clases ahí en la facu y se ve que la quieren mucho, como nosotros también, porque la verdad que esta clase fue espectacular y creo que los temas abordados por usted en consecuencia de los datos científicos fueron muy acordes a lo que es por qué hacerle esto y cómo manejarlos, ¿no? Así que, bueno, súper agradecido y bueno, Leandro, ¿querés decir algo? No, también muy agradecido con la doctora por prestarle el espacio, por estar presente. Y espero que los chicos lo utilicen y lo den utilidad a esta clase, que fue muy linda. Creo que se dejó en claro lo que quería decir la doctora. Y Espero que sí, viste, yo con los años, sí, a ver, yo lo que siempre digo es que nosotros venimos siempre del mismo lugar, a todos nos formaron igual, viste, si nosotros no medimos la presión, no pedimos la glucosa, viste, parece que no hacemos nada, pero hay muchas otras formas de investigar. Y eso realmente hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no, uno no entiende, por eso empiezo mostrando las estrellas, porque parece que las estrellas, vos decís, ¿qué hacen con esto? Bueno, sí, en realidad, ¿vieron la serie Big Bang Theory? Bueno, en el Big Bang Theory, el personaje principal es un personaje que hace física teórica. Y vos decís, ¿qué hace el pibe este? ¿Viste? Porque te sí, parece no, que está claro, hablando en chino básico. Ah, Pero sí. no, es, totalmente. es algo que realmente él genera una serie de cuestiones que a nosotros nos parecen increíbles, pero que son muy importantes. Entonces, bueno, eso creo que es un poco lo que quise de alguna manera empezar con las estrellas, un poco en función de las otras disciplinas. Y una de las cosas que me refería a esto del dato duro y el dato blando, es que con la doctora Diana Cabral en el observatorio, ella solicitó, nos presentamos a convocatoria para las becas de salud pública, y yo realmente me metí en la investigación cualitativa, medio de casualidad, a través de una maestría que hizo mi esposo, y que era en humanidades, y tenía que tener cualitativo. Nosotros, lo cual para nosotros es chino básico, parece que no se logra. Ahí te mandé, Luciano, ¿te llegó, verdad? Sí, ya los pasé al grupo de WhatsApp. Perfecto. Falta indicarles el trabajo en sí. La actividad, sí, yo ahora Exacto. ya se lo paso porque acá tengo, estas son las consignas. Y la importancia de lo quali tiene que ver con esto de escuchar al paciente. Y entonces cuando empezás a relacionar, al principio te parece que no sirve de nada y después te das cuenta que sí. Y con la doctora Cabral
nosotros lo que presentamos fue un proyecto de adherencia al tratamiento en hipertensos y diabéticos que tenía una fase cuantitativa con preguntas de las que se nos ocurren a nosotros, que son siempre bien concretas, Sí, y en aquellos donde encontrábamos que no adherían al tratamiento, una fase quali para ver qué era lo que te contaba el paciente, porque si no, no escuchamos al paciente. Y vuelvo a decir, Alma-Ata claro. dijo lo del paciente hace 1000 años y nosotros seguimos dándole órdenes al paciente. Entonces, Sí, sí, sí. tenemos que cuidar un poquitito ese detalle. Me parece que Sí. todavía estamos lejos de entender cuál es nuestro rol y cuál es el rol del paciente, ¿viste? Y bueno, yo soy una Totalmente. defensora de los pacientes, de los alumnos, bueno, yo soy medio rara, pero bueno, es lo que No, es lo que hay. deberíamos hacer todos, digamos, estar siempre protegiendo al paciente y darle las Y opciones escuchándolo. totalmente, sí. Ahora yo di las clases, por ejemplo, de comunicación de riesgo desde el observatorio. Si vos no escuchás, si vos querés dar un mensaje de salud, de los tantos que están dando ahora, pero vos no escuchás a la población meta, que es la población a la cual le tenés que dar tu mensaje de comunicación de riesgo para darle herramientas para poder manejar una situación de incertidumbre ante un evento que puede ser riesgoso para esa comunidad y para ese grupo de pacientes, si vos no Claro. escuchás lo que ellos te dicen, no le vas a dar el mensaje adecuado. O sea, los tenés que escuchar primero para después poder comunicar. Es un tema que no se termina de comprender, ¿viste? Entonces, Sí, yo siempre soy de la idea de escucharlo. Y salieron cosas muy lindas de ese trabajo que les digo. Bueno, respecto totalmente de a acuerdo. esto les cuento rapidito, realizar las lecturas eso se pueden elegir el que quieran, yo les traje 3, pero es porque tienen una variedad de presentaciones o de formas de recolectar los datos. ¿Cuál es el principal objetivo del estudio? ¿Cómo se plantea el estudio? ¿En qué población de individuos se realizó? ¿Qué busca determinar? Y después, bueno, cómo lo hace, qué datos científicos registra. Y después preparar una mini presentación porque estábamos, esto lo dejé así tal cual, porque estábamos en cuestiones presenciales. Entonces, igualmente cuando estuvimos en lo presencial no llegamos, pero a lo mejor esta mini presentación puede ser transformada en un pequeño texto donde se pueda presentar para que haya un registro. Luciano y Leandro, ustedes saben de eso, como para que ustedes puedan tener un registro del trabajo de los alumnos, ¿verdad? Sí, no, nos viene bien porque quedaría como Producción. certificado de que estuvieron Claro. trabajando y que bueno, que llegaron al más del 75% de la asistencia. Y Claro. una de las pautas de que reciban el certificado es que estén trabajando en un proyecto y esto lo define más, digamos así. Así que Claro. muchas gracias. Doc, ¿usted le da Sí, un tiempo? ¿Nos juntamos en otro sí. momento? ¿O No, cómo? si quieren yo me quedo acá disponible para cualquier pregunta, no tengo drama, voy, vengo, me voy a hacer a lo mejor un juguito, lo que sea, y nos quedamos a ver si tienen alguna duda, no sé cómo prefieren ustedes. em, ¿qué le parece Sí, si trabajan, le damos ¿usted tiene que terminar su clase teórica? No, yo ya terminé, Ah, bien, bien. Entonces, Doc, acá ya está. bien, bien. Sí, Entonces, le damos unos días o un tiempo para que ellos trabajen unos 2 o 3 días y bueno, que nos suban el trabajo al aula virtual bueno, y sí. nosotros nos encargamos de hacerle llegar a usted y mostrarle. bueno, bueno, Nosotros, perfecto, y sí, entonces para ello les hago algún comentario a los, sí. ¿cuántos grupos hay? Son 6 grupos aproximadamente, siete grupos, Bueno, Lean. bueno, 7 creo, sí. entonces le hacemos una pequeña devolución a cada grupo, si quieren. Sí, Bueno, le podemos agregar capaz a la doctora al campus. ya Vemos está, eso y... ya está la doc. Ah, ¿ya está? Sí, sí, sí. Ah, bueno, Doc, Acá hay dos cuestiones, disculpame una cosita. Una sí. cuestión es esto que tiene que ver con el trabajo propio de este módulo para cumplir con esto que ustedes dicen, para que les den certificado. Pero si ellos tienen algún tipo de cuestión de pregunta respecto a lo que venían haciendo desde los módulos anteriores, eso también lo podrían plantear, ¿verdad?
Sí, 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 sí. doctora. Doc, usted ya se encuentra habilitada en el aula virtual cuando usted ingresa al campus. En cursos de pregrado va a estar Introducción a la Investigación 2020 y usted ya, Bueno, ya se encuentra. Igual, de igual manera, yo ahora voy a mandarle la dirección por WhatsApp para que pueda llegar a entrar y puede ver lo que nosotros subimos, que bueno, ya fueron las clases nomás y no hay mucho material, pero bueno, por lo menos perfecto. va a ver cómo funciona el aula. Sí, perfecto, ningún problema, ningún problema. Bueno, ¿Quieren que nos quedemos, quieren que nos quedemos unos, a ver, porque no sé qué hora es, a ver, Sí, no sé si son, alguno de los chicos tiene alguna pregunta para realizar a claro, lo que a mí me gustaría es por ahí quedarnos unos 15, 20 minutos para que puedan ver las consignas, mirar cuál trabajo se van a quedar, lo que sea. Si tienen alguna duda, se lo solucionamos porque estamos dentro del periodo que dijimos para la Ok, clase. Entonces, por ahí solucionarles ahora si tienen alguna duda y después, si tienen alguna otra duda, la subirán al campus, pero ya que tenemos un ratito de tiempo, los podemos ayudar a los que están presentes hoy. Yo dejo estas consignas que son lo que tienen que hacer, ¿verdad? bueno, bueno, bueno. Entonces, quedamos, nos vamos a hablar. Conectados un ratito, yo estoy acá, si me quieren hacer alguna pregunta, estoy dispuesta, no hay problema, me voy a buscar un juguito. Bueno, 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 gracias chicos. Cualquier cosa, estamos acá. Dale. sí.